Bueno, el ferrocarril era todo en ese momento, era la vía de comunicación, la forma de viajar, traía el correo. Ustedes fíjense que ahora vemos los correos privados en las ciudades que te ofrecen como un servicio maravilloso, que te entregan las cartas en 24 horas, que normalmente tardan 48. Y nosotros en Udaquiola hace 50 o 60, 70 años atrás, las cartas tardaban un día y medio, porque iban por el tren de acá a Buenos Aires y se entregaban al otro día por correo simple. Después, cuando vine acá, me dieron la estafeta del tren. Tenía que ir al tren todos los días. Cuando iba para Necochea, o un día. Y al otro día volvía para Buenos Aires. Tenía que ir a llevar las cartas, recibir las cartas, ¿viste? Hacer cartas certificadas. Y me pagaban sueldo. Y después también el teléfono. El teléfono también tenía un porcentaje. Tenía que mandar todos los lunes en el tren una carta certificada con el cheque mío adentro. Vamos a ponerle, había hecho 120 pesos, pues yo hacía un cheque por 20, por 100. Los otros 20 me correspondían para mí. Era hermoso. Venían los trenes, pasaba el lunes, miércoles y viernes se decía el tren carreta, que era el Lerdo, que iba a Quequén. Y los martes y los jueves y sábado era el rápido. Ahí se juntaba gente en el andén para esperar el tren, para ver pasar el tren. Entonces, el tren era el correo y era el contacto con la civilización. Nosotros recibíamos la mercadería del negocio por el tren, la gente vendía su hacienda y se cargaban trenes enteros llenos de vacas que iban a Liniers y se iban desde Udaquiola. El tren a nosotros nos ayudaba muchísimo para comercializar. Teníamos había consignatarios en Plaza Constitución, donde nosotros le mandábamos todo, nos vendían y nos mandaban el dinero después de vuelta, ¿no? Y la panadería de acá mandaba el pan a Egaña, a la estación siguiente. Mañasco mandaba la ricota y otras cosas en el tren a Buenos Aires. O sea que era una locomoción, un medio de transporte importantísimo. Después, bueno, al caer, los colectivos, los camiones, lo fueron suplantando. Inclusive yo entiendo que el ferrocarril se fue programando como para destruirlo, como para hacerlo desaparecer. Yo creo que mismo dentro del ferrocarril se hizo eso, o de los gobiernos que estuvieron, no sé. Los trenes empiezan a dejar de pasar los trenes, primero que eso tenemos que hablar de la nacionalización. Si no, no vamos a entender el desguace. Cuando se nacionalizan los ferrocarriles, se transforma en un brutal sistema integrado de transporte ferroviario, industrias y comunicación, porque si no mencionamos eso, no entendemos lo otro. Porque el sistema de transporte se transformó de un servicio privado a un servicio público, y los 37 talleres de las empresas privadas se transformó en uno solo, que era la industria ferroviaria. Y las comunicaciones, por lo que hablábamos recién, el ferrocarril fue el primero que llevó los medios de comunicación y los teléfonos. Y en el más o menos el año 55 empieza en el país a predominar la industria de transporte automotor. Toma auge en la época de Frondizi, tiene una brutal resistencia a los ferroviarios en 1958, el plan Larkin en 1961, que tenemos una huelga de 42 días, que el general Larkin que viene a instalar la industria del transporte automotor, se instala la industria del transporte automotor y a partir de ahí vino una ofensiva contra el ferrocarril con la mentira del famoso déficit, que no era tal el déficit, ¿no? Había que hacer la contabilidad de qué beneficio le dejaba al Estado y a la nación el ferrocarril y no contabilizar cuando me salía un uniforme o una pavada de esa. Yo creo que el ferrocarril empieza a dejar de funcionar a través de los boicots internos. Es una política de Estado. Acá no le hay que echar la culpa a ninguna persona porque la política de Estado, desde Frondizi hasta la fecha, ha sido favorecer a la industria del transporte automotor. Y a partir de ahí, bueno, toma auge en el Longaniato, toma auge en la dictadura militar, y Frondizi Alfonsín tiene un intento con el plan Terraño y le coloca el moño con la misma parafernalia que se dio para la nacionalización con bombo y platillo. Vienen los para, expulsa 85.000 trabajadores a la calle, cierra todos los talleres, cierra los ramales, cierra los trenes de pasajeros y viene la parte, se acabaron las comunicaciones, se acabó la integración, se acabaron los trenes sanitarios, se acabaron los trenes aguateros y
y como secuencia social y política tenemos 870 pueblos fantasma, tenemos zonas deshabitadas, hay una corriente migratoria del campo a la ciudad y el flete aumenta en un 40% al mundo rural, así que esto es bastante serio y que hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa en este país no pasó en ninguna parte del mundo, que es la desintegración del sistema ferroviario, cuando el sistema ferroviario en el mundo está en auge, es el sistema más barato y más seguro. Como esta, y acá trabajaba un jefe, un auxiliar, 2 auxiliares, el personal del galpón de encomienda, los galpones de carga que están allá, el personal de vía y obra que tenía asentamiento aquí o tenía asentamiento en otra estación, y aproximadamente 6, 8 más el auxiliar que manejaba las señales.